Referir 9 niveles del Mictlán es causa de controversia, ya que siempre existe el conflicto de lo prehispánico anahuaca con lo español, y cómo ambas corrientes influenciaron de plano o fueron incompatibles. Cuestiones sincréticas que nos mostrarán de una forma diferente los niveles del Mictlán. Iniciemos con la palabra náhuatl. Mictlán, la cual es una palabra compuesta cuyos significados pueden ser el lugar de la muerte, el lugar del reposo o del silencio. Esta denominación era primordialmente referida por los grupos de habla náhuatl, siendo que en comparación en la zona maya se le denominaba Xibalba. Y dentro de los grupos náhuatl, a quienes más identificamos con el Mictlán, su ubicación, sus posibles niveles, son a los mexicas, quienes hacían una división del universo de forma horizontal, dividiendo el cosmos en 4 rumbos cardinales y un centro, ubicando al Mictlán en el rumbo norte. Algunos refieren que en el caso de los mexicas identificaban el Mictlán en ese rumbo, ya que ellos vinieron en migración precisamente de algún lugar de ese punto cardinal. También porque por lo menos en las zonas que conocían, como la después llamada Gran Chichimeca, era una zona árida y desierta, con pocos recursos alimenticios. Y precisamente por esas carencias, se tenía una gran probabilidad de encontrar la muerte. Así como porque era un rumbo de oscuridad regido por Tezcatlipoca, siendo también que a la estrella polar del norte la relacionaban con el espejo humeante, que se encuentra en ese rumbo, dándose una dualidad entre el Mictlán del norte, representado por un cuchillo de pedernal, donde encontramos aridez y muerte, mientras que en su opuesto, el sur, tenemos abundancia, representada por el conejo y por tierras más fértiles y productivas. Pero también tenían un plano del cosmos vertical, teniendo un cielo, dividido en varios estratos, la Tierra, que conocemos, y varios estratos en el subsuelo, en el inframundo. Pero específicamente en cuanto al Mictlán, no se tiene solo una fuente que habla de sus niveles y el orden de los mismos, sino 2 principales por lo menos, y dentro de estas 2, existe la duda si los niveles que narran son netamente prehispánicos o su simbolismo se mezclaron con cuestiones europeas. Y el segundo aspecto controvertido es que el número y orden que refieren estas 2 crónicas no coincide. El 9 era un número muy utilizado por las culturas anahuacas. Por poner algunos ejemplos de este, muchas construcciones o escaleras eran hechas con 9 cuerpos superpuestos, teniendo un ejemplo en el templo de las inscripciones de Pacal el Grande en Palenque. También tenemos los 9 señores del inframundo que aparecen en una de las láminas del Códice Borgia, cuyos nombres son los de Xutecutli, Ixtli, Pilcintecutli, Cinteotl, Mictlantecutli, Xalchitlicue, Tlazolteotl, Tepeyolotl y Tlaloc. Pero quienes tienen dudas sobre este número teorizan que podría haber un sincretismo entre el originario y lo europeo, más precisamente con una obra literaria en específico, la Divina Comedia de Dante Alighieri, y en especial su parte que habla del infierno. Esta obra se cree que pudo haberse realizado entre 1304 y 1308, es decir, casi 200 años antes de que Colón llegara a las islas de este continente en 1492, y obviamente más de 200 años después de la llegada de Cortés y compañía en 1519. Quienes refieren que pudo haber influencia del europeo con la concepción que conocemos hoy de los 9 niveles del Mictlán, tienen que ver con que precisamente en la obra de Dante, este visita el infierno que estaba constituido de 9 niveles en forma circular, igual número de los mexicas. Claro, a diferencia de Dante, y aunque los cronistas así los definen, los niveles náhuatl del Mictlán no eran para nada infiernos. Y si bien los de Dante son lugares de castigo, en la visión mexica, si bien existen peligros que el muerto debe pasar, más bien el simbolismo refiere a una destrucción del cuerpo mortal, no tanto esto como un castigo. Pero sí tenemos una coincidencia de los 9 de Dante y los del Mictlán. Pero las similitudes no paran en su número. Por citar unos ejemplos, en ambas concepciones encontramos ríos. En la obra de Dante, el Aqueronte, y en los náhuatl también encontramos ríos que el muerto debe cruzar.
En ambos lugares de oscuridad tenemos a cánidos. En uno, el Cerbero griego, de 3 cabezas de Hades. Mientras que en el otro, también tenemos perros, no terribles como Cerbero, sino aquellos que ayudan a sus amos en los niveles anahuacas, de los cuales se llega a decir que un perro era sacrificado cuando moría la persona, para que éste lo esperara en el Mictlán y así lo ayudara a cruzar. En el infierno de Dante y en el Mictlán Nahua existen lugares desérticos, de lluvia y de frío extremo. Así como en el 9º nivel del infierno europeo encontramos a Lucifer, mientras que en alguna fuente náhuatl está Mictlantecutli, el señor del silencio y el reposo, teniendo así en este último nivel de ambos lugares a los regentes de sus respectivos inframundos. Ahora, estos y otros aspectos pueden ser coincidencias, pero las 3 partes de la Divina Comedia, el infierno, el purgatorio y el cielo, como dijimos previamente, fueron hechos por lo menos con 200 años de antigüedad, en relación a las 2 fuentes que refieren el Mictlán, siendo estas 2 el Códice Florentino o Historia General de las Cosas de la Nueva España, compilados por el franciscano Fray Bernardino de Sahagún, quien llegó a estas tierras en 1529, 8 años después de que Hernán Cortés sometiera a Tenochtitlan, comenzando sus obras recopilatorias donde narraría el infierno del Mictlán aproximadamente en 1540. Y la otra fuente es el llamado Códice Vaticano A, o Códice Ríos, por su vinculación con Fray Pedro de los Ríos, a quien se ha atribuido la compilación del documento. Códice que obviamente no es prehispánico, pues contiene pinturas, glosas en náhuatl y textos explicativos en italiano, ubicado actualmente en el Vaticano. Estas 2 fuentes buscaron explicar aspectos del mundo indígena, las cuales obviamente fueron realizadas bajo la supervisión de frailes cristianos, los cuales seguramente conocían los textos de la Divina Comedia, coincidiendo esta con las obras de los frailes al referir al Mictlán como infierno. Así, ¿tendremos una influencia de frailes y la Divina Comedia en los niveles del Mictlán? ¿Los indígenas informantes en realidad les proporcionaron los datos que aparecen en esas fuentes? ¿Acaso se dio la mezcla de lo indígena y lo cristiano? ¿O en realidad es una enorme coincidencia de los 9 niveles de Dante y los 9 del Mictlán? Ahora, el siguiente punto controvertido es el número y orden de estos en las fuentes de influencia española que los precisan. Pues mientras Sahagún señala varios de forma general, en el Códice Vaticano precisan el nombre de cada nivel. Mientras Bernardino señala 7 lugares por donde pasará el muerto, en el Vaticano tenemos 9. Así, hagamos la comparación de estos. En el Códice Vaticano A aparecen dibujados los 13 cielos de la tierra y los 9 niveles del inframundo, teniendo la particularidad de que el nivel terrestre es a la vez el primer nivel del cielo y el primer nivel del inframundo. Y en estas imágenes, el primer inframundo es llamado Tlaltilpac, sobre la tierra, es decir, el lugar donde vivimos y obviamente donde morimos y somos enterrados. Por su parte, Sahagún refiere como el primer lugar del Mictlán a 2 sierras que se encuentran, pero el problema es que en el Vaticano estas 2 montañas que chocan se localizan, pero en el tercer nivel. Independientemente del nivel de posición de las montañas que chocan en ambos documentos, se cree que tienen relación con otros mitos que nos hablan de montañas que son capaces de matar a quienes pasan por ellas, siendo un ejemplo de estas, aquel mito que refiere que cuando Quetzalcóatl dejó Tula, este y sus seguidores pasaron por unas montañas, siendo que sus sirvientes murieron al pasar en medio de estas. Continuando con el segundo nivel que consta en el Vaticano, este es uno de los más famosos del Mictlán, aquel donde se encuentra un río que debe cruzar el muerto, el cual solo lo puede pasar si en vida fue bueno con un perro bermejo, quien nadará para ayudar a su amo a cruzar ese río. Sin embargo, este río, Sahagún lo menciona en el último nivel de su relación, pero sin dejar los ríos de ambas fuentes, investigadores como por ejemplo Eduardo Matos Moctezuma
refiere que la cita de estos lugares acuosos del Mictlán tiene que ver con que los muertos regresan al vientre de la madre tierra, donde nuestros cuerpos son devorados por la tierra con dientes de obsidiana, y que esta boca dentada de la tierra tiene a su vez el simbolismo de ser una gran vagina que devora al humano muerto. Es decir, el muerto regresa al vientre materno de la misma forma que llegó al mundo al nacer, siendo que la existencia de este río hace referencia a cuestiones fisiológicas humanas, pues un bebé nace entre líquidos diversos, sangre, sudor, etc. Y que precisamente la referencia de esos ríos, aspectos acuosos, hacen alusión a los líquidos que se dan en el nacimiento, pero aquí en sentido inverso, pues el muerto hace el viaje regresando al vientre de la tierra, siendo los ríos una especie de lubricación. Y mientras tenemos ríos en una parte, para Sagún, este nivel se caracteriza por un camino que es cuidado por una culebra, quizás haciendo alusión esta culebra a la madre tierra. Pues recordemos a la advocación de la tierra que es llamada Coatlicue, la de la falda de serpientes. Probablemente en la versión de Sagún quita el río, pero en otro sentido no líquido, el muerto también es recibido por la tierra, pero en forma de serpiente. O quizás esta serpiente simbolizaría el cordón umbilical que reconecta ahora al muerto, como estaba conectado el bebé antes de nacer. Continuando con el siguiente nivel, el tercero, en el Vaticano encontramos otra cuestión montañosa, llamada Tepatl Monanamishan, las montañas que se juntan y que debe esquivar el muerto. Pero aquí, a diferencia del franciscano, quien las coloca en el primer nivel, estas están en el tercero. Y claro, como no coinciden las montañas en el orden de ambos documentos, Sagún refiere una lagartija verde llamada Xochitonal, la cual vigila el inframundo. Lagartija que quizás pudo ser confundida con el Zipactli, otra representación de la tierra que, como dijimos, abre sus fauces y devora a los muertos. Ahora llegamos al cuarto nivel en Sagún, en donde se encontrarían 8 grandes páramos que el muerto debe cruzar. Pero en el Vaticano, a diferencia de la zona plana, localizamos aquí otra montaña, llamada Ixtepetl, el Cerro de Obsidianas. Un lugar donde los cuerpos sufrían heridas precisamente por las obsidianas ahí plantadas. Ya en el quinto nivel, en la obra de Sagún, encontramos 8 collados, es decir, 8 pequeñas montañas o bien pasos entre ellas. Pero sean montañas o pasos montañosos, tenemos en la otra fuente al Itzetzecayan, el lugar de los vientos de obsidiana que cortan a los hombres. En el sexto nivel de Sagún y penúltimo de él, precisamente tenemos el lugar donde soplan los vientos de obsidiana. Mientras que este sexto nivel en el Códice Vaticano, tenemos el lugar donde los hombres revolotean como banderas. Y el último nivel, referido por el franciscano, como ya dijimos al principio del video, es precisamente el río Chiconahuapan, donde es ayudado el muerto a pasar gracias a los perros del inframundo. Por su parte, el otro documento refiere el lugar donde se flecha la gente. Flechas que algunos refieren como saetas perdidas en las batallas, o bien rayos del sol que flechan a los hombres, ya que recordemos que el sol, al acabar el día, desciende al inframundo y pasa por el Mictlán para volver a salir por el oriente. Sin embargo, a partir de este punto ya Sagún no refiere otros niveles, mientras que en la fuente alterna aún tenemos 2 niveles más. Y ese octavo lugar es donde el corazón es comido. Siendo que las costumbres funerarias entre mexicas, según su estatus, refieren que algunos les ponían piedras de turquesa en la boca, y al pueblo en general, piedras con menos valor, las cuales representaban el corazón, mismas que eran comidas en este nivel. Y en noveno y definitivo en el Códice Vaticano, el lugar donde está la casa que humea, la casa sin chimenea, lugar profundo y oscuro donde estaría Mictlantecutli y Mictecacihuatl, cuyo interior se desconoce,
no sabiendo si ahí están los ancestros, o si sería la descomposición y desaparición definitiva de los muertos, es decir, que ahí fuera la muerte final. Así, podemos ver las diferencias y similitudes entre estas fuentes que se ocuparon de referir los inframundos. Quizá radicando los problemas en cuanto al número y simbolismos de cada nivel en el problema de interpretación de cada quien. Pero independientemente del número real de niveles del Mictlán, también se llegan a referir posibles diferencias espaciales en ambas fuentes. Pues en el Códice Vaticano nos representa niveles superpuestos del inframundo, parecido a la versión de Dante. Mientras que el relatado por Sagún nos habla más de que estos estarían en un mismo nivel, y que el muerto lo que tenía que hacer era caminar por todos estos lugares de frente, siendo que el franciscano señala que una vez muerto, había que hacer varios rituales a este, siendo cremados sus restos en diversas ocasiones, primero a los 80 días de morir, luego al año, a los 2 años, a los 3 y hasta el 4º año. Cuarto año donde el muerto le entregaba a Mictlantecutli las ofrendas que pusieron sus familiares en el cadáver. 4 años que según Sagún es donde iniciaba su viaje por los infiernos, aunque si bien cita 9 infiernos en otra parte de su crónica, como vimos, no cita en detalle el total de los 9. Eso a pesar de que si consideramos que al pasar el río final que refiere, se refiriera a otro Mictlán, siendo de todas maneras el 8º nivel. Sin embargo, sobre ese periodo de 4 años se cree que sería el periodo necesario para completar los 4 cargadores de sus años, completando así un ciclo de todos los rumbos. Y otros señalan que podría ser el periodo de tiempo que el cuerpo tarda en quedar en puros huesos, siendo que al llegar a esta etapa de descomposición sería la señal de que el muerto llegó al final de su viaje, o bien su esencia se desprende del cuerpo y así transita por el inframundo, como dice Sagún. Y en cuanto a todas las pruebas, si así se les puede decir al pasar por el Mictlán y pasar trabajos tales como evadir unas montañas que los pueden aprisionar, ser flechados, ser cortados, ser devorados sus miembros, como por ejemplo su corazón, entre muchos otros daños que sufre el cuerpo del difunto, se cree que simbolizan las diversas fases de descomposición del cuerpo humano. Es decir, los niveles serían el proceso de descomposición natural del cadáver hasta quedar solo los huesos, mismos que serían cuidados al final por la pareja del Mictlán, como un proceso inverso de nacimiento, en donde después de la fecundación, de la nada, va creciendo hasta que se desarrolla el feto y nace. Pero en el Mictlán se da el proceso contrario del cuerpo, hasta llegar a la nada, en el último nivel del Mictlán, donde el caparazón humano desaparece a lo largo del camino, y solo queda la esencia del muerto. Así, estos son los niveles del Mictlán, los cuales serán originales o producto del sincretismo. Juicio de valor que se los dejamos a todos ustedes.